Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alexis Lozada y en esta ocasión comenzamos con la tercera parte del curso de patrones de diseño en Java y en esta tercera parte vamos a ver los patrones de diseño de comportamiento. Esos patrones de diseño proporcionan estrategias comprobadas para modelar la manera en que los objetos colaboran entre sí en un sistema y ofrecen comportamientos especiales apropiados para una amplia variedad de aplicaciones. Comenzamos viendo el primer patrón de diseño de comportamiento llamado observador. Este patrón de diseño define una dependencia del tipo uno a muchos entre objetos, de manera que cuando uno de los objetos cambia su estado, notifica este cambio a todos los dependientes. El observador más común se encuentra en los botones de Java Swing, los cuales agregan el método ActionListener para escuchar cuando se ejecuta la acción de oprimir el botón. Este patrón de diseño está compuesto por un sujeto y varios observadores. Los observadores serán notificados cuando el sujeto tenga un cambio de estado, pero como podemos ver en la figura, el sujeto puede registrar o retirar a sus observadores. Eso significa que para poder observar un comportamiento de un sujeto, el observador debe registrarse primero. Otra característica es que se puede cancelar el registro de un observador para dejar de recibir las notificaciones de cambio de estado. Vamos a ver un ejemplo en el que un sujeto realiza una acción en un determinado lugar y van a haber tres observadores que pueden registrarse a los cambios de estados de este sujeto. Va a haber un observador que envíe correo, va a haber otro observador que registre en la base de datos y va a haber otro observador que informa al jefe de este sujeto la acción y el lugar en donde lo está realizando. Vamos a ver el código. Comencemos con la interfase observador, la cual tiene un método que se llama actualizar y este método será el que se ejecute en cada uno de los observadores para saber que el sujeto realizó una acción, es decir, cambió su estado. Este método recibe dos parámetros, un string que será la acción a realizar y un string que será el lugar en donde la realiza. Vamos a ver la implementación de esta interfase en tres observadores. Comenzamos con la clase correo, la cual implementa la interfase observador y solamente vamos a sobreescribir el método de actualizar. Este método de actualizar recibe sus parámetros de acción y lugar e informa por pantalla que está enviando un correo de la acción y lugar que está realizando el sujeto. Tenemos la clase auditor, la cual también implementa de la interfase observador y sobrescribe el método actualizar para informar que está guardando en la base de datos la auditoría de la acción y el lugar del sujeto. Y por último tenemos la clase informador, la cual también implementa la interfase observador. Sobrescribimos el método actualizar para informar al jefe la acción y el lugar que se está realizando. Ahora veamos la clase sujeto. Esta clase tiene un atributo que será una lista de observadores, los cuales serán aquellos observadores que estén registrados para ver las acciones que realiza el sujeto. Tiene dos atributos más que serán la acción y el lugar que informará el cambio de estado de este sujeto. En su constructor instanciamos la lista de observadores
tenemos un método llamado registrar observadores, el cual recibe como parámetro un observador y lo agrega a la lista. Tiene un método retirar observador, el cual también recibe como parámetro el observador y lo retira de la lista. Tiene un método de ejecutar la acción, el cual recibe los dos parámetros de acción y lugar. El parámetro que se recibe como acción se guarda en su atributo de acción y el parámetro que se recibe como lugar se guarda en su atributo de lugar. Una vez recibe los dos parámetros, se ejecuta el método de notificar. Vamos a ver el código de notificar. Este método de notificar recorre la lista de observadores y ejecuta el método actualizar, el cual es sobrescrito por todos los observadores debido a que todos estos observadores implementan la interfase observador. Y en este método de actualizar se le envía la acción y el lugar del sujeto. Con esta función o con este método, lo que se está haciendo es que por cada observador que se encuentra en la lista, se le notifica con el método actualizar. Vamos a ver la clase para probar este patrón de diseño. Comenzamos como siempre importando nuestra utilidad de escáner para recibir datos de teclado. Le damos la clase prueba. Esta clase va a tener como atributos el sujeto y los tres observadores que hemos creado previamente. Tenemos un método que será llamado ejecuta prueba, el cual crea un nuevo sujeto, o mejor, instancia el sujeto, instancia correo, instancia el auditor e instancia el informador. Tenemos los dos strings que guardarán la acción y el lugar. Tenemos las dos opciones para el menú que vamos a crear. Vamos a crear un menú donde el usuario del sistema podrá seleccionar entre ejecutar la acción, agregar observadores o retirar observadores. E instanciamos un objeto de clase scanner para recibir de teclado. Aquí tenemos un ciclo en el cual se va a repetir hasta que el usuario quiera salir del sistema. Para salir del sistema el usuario deberá oprimir la tecla 0 y así saldrá. Tan pronto comienza el ciclo, se ejecuta el método escribe menú. Vamos a ver qué hace este método escribe menú. El método escribe menú enviará a pantalla este menú pequeño para que el usuario pueda seleccionar alguna de las opciones como realizar la acción, agregar observador, retirar observador o salir. Una vez se escribe el menú en la pantalla, el usuario deberá digitar una de las opciones. Se captura la opción. Esta línea la hago para no crear otro objeto de clase scanner, sino con el mismo objeto que ya tenemos. Lo instanciamos como un nuevo objeto para recibir más adelante la acción y el lugar donde lo está en la acción y el lugar del sujeto.
vamos a hacer un switch para ejecutar la acción dependiendo de lo que haya seleccionado el cliente. Si el usuario o cliente ha seleccionado 1, significa que vamos a ejecutar una acción en un determinado lugar. Le solicitamos al usuario que digite la acción, lo capturamos, solicitamos el lugar, lo capturamos y al objeto sujeto le ejecutamos el método ejecutar acción enviándole los parámetros de acción y lugar. Recordemos que este método ejecutar acción recibe estos dos parámetros y le notifica a todos los observadores el cambio de estado. Esta línea la hago para que en la pantalla aparezca un poco más organizado la salida. En caso de que el usuario en el menú principal haya seleccionado la opción 2, es decir, agregar un observador, ejecutamos el método escribe selección. Vamos a ver de qué está compuesto este método. El método escribe selección envía por pantalla un menú en el cual podrá seleccionar uno de los 3 observadores que se tienen para el sujeto: enviar correo, registrar auditoría o informar al jefe. Una vez el usuario ve por pantalla el menú de la selección de los observadores disponibles, se ejecuta el método agrega observador enviándole como parámetro la opción que ha digitado el usuario cliente. Este método agrega observador recibe un entero y por medio de un switch revisamos. Si seleccionó 1, al sujeto se le agrega al observador correo. Si seleccionó 2, al sujeto se le agrega al observador auditor. Y si seleccionó 3, al sujeto se le agrega al observador informador. Si no ha seleccionado ninguna de las otras opciones, el sistema informa que la opción es cerrada. Y tenemos un controlador, una variable aquí que nos controla si no digitó ninguna de las opciones válidas del 1 al 3, retornará falso. Y en esta última línea, si la variable que nos controla que haya digitado correctamente la opción el cliente está verdadera, informará que el observador se ha agregado. Si el usuario ha seleccionado la opción 3, es decir, retirar observador, se vuelve a mostrar por pantalla el menú para seleccionar el observador a retirar y se ejecuta el método retirar observador, el cual recibe como parámetro un entero, es decir, la opción del observador que se va a retirar. Vamos a ver el código de este método. Este método recibe como parámetro un entero. También tenemos una variable que nos controla que el usuario haya seleccionado una opción válida. Y con el switch verificamos. Si seleccionó 1, al sujeto le retiramos de los observadores a correo. Si seleccionó 2, al sujeto le retiramos de los observadores al auditor. Y si seleccionó 3, al sujeto le retiramos de los observadores al informador. En caso que no haya seleccionado ninguna opción válida, la variable que nos controla esto se convertirá en falsa e informará por pantalla que la opción es errada. Si la variable que nos controla la selección es verdadera, informará por pantalla que el observador se ha retirado. En caso de que el usuario en el menú principal seleccione 0, el sistema saldrá, se terminará el programa. Y en el caso de que el usuario no seleccione ninguna de las opciones válidas,
El sistema le informará que la opción está errada. Aquí tenemos el método main de esta clase prueba, la cual se instancia un objeto de tipo prueba y ejecutamos el código. Vamos a verlo en funcionamiento. Como siempre comenzamos compilando el código. Vemos que no ha salido ningún error y ejecutamos. Se nos muestra el menú para seleccionar la opción. Vamos a comenzar realizando una acción en el sujeto sin agregar ningún observador a ver qué sucede. Nos solicita la acción, nos solicita el lugar y vemos que nos vuelve a aparecer el menú principal, ya que no hay ningún observador revisando lo que está haciendo el sujeto o los cambios de estados del sujeto. Vamos a agregar un observador, vamos a agregar el de enviar correo. Entonces seleccionamos la opción 2, agregar observador. Nos muestra por pantalla las opciones para agregar. Vamos a seleccionar la opción 1 de enviar correo. Aquí nos informa que el observador ha sido agregado y vuelve a mostrarnos el menú principal para realizar acciones. Vamos a volver a realizar una acción en el sujeto. En el lugar del parque. Y vemos cómo el observador de correo está enviando el correo de la acción caminar en el lugar parque. Vamos a agregar los otros dos observadores que nos faltan. Observador agregado, vamos a agregar el último. Ya tiene todos los observadores agregados, o registrados mejor, y vamos a realizar la acción. Vemos cómo los tres observadores escucharon o revisaron el cambio de estado. Vemos cómo los tres observadores ven el cambio de estado del sujeto y los tres realizan acciones diferentes. Uno envía el correo, otro guarda en la base de datos y el otro informa al jefe. Vamos a retirar el de informar al jefe. A ver qué sucede. 3, retirar observador y 3, informar al jefe. Vamos a realizar una acción. Y vemos cómo se le informa únicamente a los observadores registrados en el sujeto, que en este caso son enviar correo y guardar en la base de datos. Terminamos el programa. Espero que les haya gustado este video tutorial. No olviden suscribirse a mi canal, darle manito arriba, seguirme en Twitter y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Chao.